Hola, buenos días. Mi nombre es Elías Alarcón, representante del grupo número 2, y en compañía de mis colegas Fernando Muñoz, Juan Durán y Gabriel Reyes, presentaremos nuestro trabajo desarrollado en gestión de operaciones unitarias en minería a cielo abierto. El objetivo de este proyecto es presentar a nivel de ingeniería básica un plan minero que operativice la extracción de la reserva por fases, según la distribución de sus leyes, determine la flota de cargueo y transporte a utilizar a lo largo de la vida del proyecto y el cambio en las distancias hacia el botadero y la planta a medida que se profundiza el rajo. El caso en estudio se presenta con reservas mineras en formas de bloques regulares de 10 por 10 por 10 metros, con una longitud este-oeste de 460 metros y una longitud norte-sur de 620 metros, con una profundidad de 300 metros comprendido entre las cotas 1190 y 890. En la siguiente lámina podemos observar un perfil norte-sur y un perfil este-oeste, los cuales dividen el yacimiento por la mitad. Estos nos entregan una primera impresión de cómo se distribuyen las leyes al interior del yacimiento, yendo desde un color celeste con un 0.2% de cobre hasta un color rojizo con un 1% de cobre. Uno de los primeros parámetros geométricos que se necesitan definir a la hora de establecer un diseño de pit final es la inclinación de la cara del banco. En este caso, se utilizó el método empírico de Hooke, que establece de acuerdo al ángulo y a la altura del banco la estabilidad de la pared en términos de factor de seguridad, donde se busca que el valor obtenido sea mayor a 1 para asegurar que la pared conserve su forma de diseño. En el ejemplo podemos observar que para un banco de 10 metros y 70 grados estamos con gran holgura por sobre el factor de seguridad 1. Otro de los parámetros importantes a definir es el ancho de berma, cuya función es evitar que posibles desprendimientos de material de bancos superiores caigan a niveles inferiores donde podrían causar distintos incidentes o accidentes. Una de las metodologías más utilizadas es la de Riche, la cual establece que el tamaño de la berma se define según la fórmula donde es 0,2 veces la altura del banco más 4,5 en términos de metros, lo que nos da para este caso en particular una longitud de 6,5 metros de berma, lo que también nos permite establecer el ángulo de pit final, que va a ser de 44 grados. Complementando los criterios de diseño, otro análisis que se incorporó para asegurar la estabilidad de la geometría es el análisis de falla circular, por el método de Bishop, tanto para la cara de banco como la de pit final, donde se obtuvieron en ambos casos factores de seguridad mayor a 2, lo que asegura la estabilidad del rajo diseñado. En cuanto al cálculo de los equipos, dentro de las condiciones iniciales se establece la capacidad instalada de faena de producir de manera media 4,5 millones de toneladas anuales en movimiento de material, con lo que al suponer una producción que opera 360 días al año, obtenemos una producción diaria de 12.500 toneladas por día. La pala elegida para esta labor presenta una capacidad del balde de 11 metros cúbicos, que equivale aproximadamente a 18 toneladas por pase de material esponjado, lo que nos permite alcanzar una producción diaria de hasta 20.000 toneladas por día. En cambio, el camión mide 5 metros de altura y 10 metros de largo, con un límite de capacidad de 91 toneladas. Por lo tanto, su llenado se produce entre los 4 a 5 pases, dependiendo de cómo el operador llene el balde. Esto queda representado en el video de la lámina 11, donde se observa la pala cargando el camión, donde se pueden verificar los distintos tiempos de operación que tiene este equipo. Dentro de la infraestructura crítica del rajo se encuentra la rampa, ya que nos permite circular dentro de la explotación. El ancho estará dado de acuerdo a la maquinaria que circulará dentro de la misma, es decir, los camiones, cuyas características definimos anteriormente. Su tamaño estará representado por la siguiente fórmula, donde el ancho de la rampa va a ser igual a 4 veces el ancho del camión, más 2 veces el ancho de los pretiles. Estos pretiles van a estar ubicados uno en la ladera que da hacia
la cara del banco y otro entre medio de las dos vías. Ahora, el ancho estará dado por dos veces el diámetro medio del tamaño del neumático dividido en la tangente de 37 grados más 0,5. Por lo tanto, el ancho final de nuestra rampa va a ser de 34,41 metros. Los equipos a la hora de operar necesitan de una distancia mínima entre ellos y las paredes del rajo para maniobrar sin riesgo de colisiones. Para esto se calculó la distancia que se necesitaría para entrar a operar con un camión, que sería de 41,8 metros, que incluye los largos de derrame, holguras de maniobra, largos de cargador frontal, el ancho del camión y berma de seguridad. Mientras que para operar con un camión a cada lado de la pala necesitaríamos un área mínima de 50 metros para que uno de ellos pueda estacionarse al lado izquierdo y de esa manera la pala no dejar de cargar material. A modo de resumen, la siguiente tabla expresa los principales parámetros de diseño que están dentro del rajo. El ángulo global es de 44 grados, el ángulo cara a banco es de 70 grados, altura de banco de 10 metros, una berma de banco de 6,5 metros, un ancho mínimo de operación de 42 metros con un camión cargando en el lado de la pala, un ancho de rampa de 34,41 metros con una vía de ida, de bajada y otra de subida, y una quebradura de 3,73 metros. En lo que respecta a la tronadura, se ha seleccionado la metodología de López Jimeno para el cálculo de los parámetros geométricos. Además, se ha considerado una fila de amortiguación y una fila de precorte junto a los pozos de producción. Esto nos permite evitar daño en las paredes del macizo y obtener un corte parejo en el talud que optimice las labores de sostenimiento sobre él. Para lograr estos efectos positivos en la tronadura, es necesario ajustar el barden y el espaciamiento de las filas de amortiguación y de precorte a un 80 y un 40% del barden nominal respectivamente. Los explosivos a utilizar en los pozos de producción y amortiguación serán emulsiones para la carga de fondo con una densidad de 1,3 toneladas por metro cúbico y ANFO para la carga de columna con una densidad de 0,8 toneladas por metro cúbico. A su vez, la carga explosiva para los pozos de amortiguación será de un 50% la carga requerida para los pozos de producción. En el caso de precorte, su diámetro de perforación será ajustado al nuevo barden, reduciendo su tamaño y mejorando el corte. Este será cargado con cordón detonante de alto gramaje y carga desacoplada de dinamita encartuchada. Los factores de carga obtenidos fueron de 0,55 kilogramos de explosivo por metro cúbico tronado en el caso de los pozos de producción, 0,43 kilogramos de explosivos por metro cúbico tronado para los pozos de amortiguación y 0,31 kilogramos de explosivos por metro cúbico tronado para los pozos de precorte. En lo que respecta a la perforadora, hemos seleccionado una DM45 de Epiroc que nos permitirá trabajar los pozos de producción de 227 milímetros y además los pozos de precorte de 149 milímetros con el mismo equipo, entregando un excelente ritmo de producción y a su vez minimizando los costos por sostenimiento de talud. Aspectos importantes a destacar es la adquisición de equipos auxiliares, tales como bulldozer, que nos ayudan a mantener despejadas las áreas de operación, motoniveladoras, con el fin de mantener los caminos, cargador frontal para llegar a lugares donde la pala no puede operar, camión fábrica para facilitar el cargueo de los pozos y camión cisterna para la compactación de la carpeta de rodado. Finalizando con algunas de las instalaciones que vienen a apoyar la operación.
como son los talleres de mantenimiento de la maquinaria petrolera que puedan almacenar el consumo semanal de combustibles con sus debidas certificaciones, la bodega de explosivos para guardar la materia prima para el camión fábrica, la instalación de una subestación eléctrica para la entrada en operación de la planta y por último la infraestructura de drenaje en caso de que se pueda presentar el afloramiento con un tipo de acuífero dentro del RAF. PIC anidados, nested pits o envolventes. Los PIC anidados son un concepto bien conocido cuando se utiliza el enfoque tradicional para la planificación de minas. Se requiere que los pits o fosas anidadas evalúen, mediante el uso de factores de ingreso, qué pit o fosa debe elegirse como el pit final para lograr dos objetivos relacionados. El primero de ellos, lograr el BPN más alto, siendo el segundo en el menor tiempo posible. En pantalla tenemos nuestros PIC anidados vistos desde el lado norte del proyecto, segmentados en bloques referenciales. A continuación, nuestros PIC anidados desde la vista este, distribuidos naturalmente según el levantamiento realizado en terreno, siendo los bloques de mayor porcentaje los más escasos dentro del presente proyecto. Después de elegir el PIC final, las fosas restantes representarán, idealmente, fases intermedias durante la vida de la mina. Sin embargo, los PIC anidados bajo el enfoque tradicional no tienen en cuenta ningún aspecto operacional. Los PIC anidados consisten en la definición de las fases de la explotación mediante análisis paramétrico. Esta técnica afecta el valor neto de cada bloque con un parámetro sigma, revenue factor, de manera que variando este convenientemente y aplicando el algoritmo de optimización, se obtienen contornos sucesivos de la fosa, que será la base de la planificación de minas. A continuación, les presentamos nuestros PIC anidados vistos desde una planta superior. El objetivo es que cada contorno delimitará una fosa con beneficio unitario mayor al que se generará posteriormente. Así, se minará sucesivamente material de mayor a menor valor unitario. Seamless Shed Pit Optimizer, con las siglas en inglés SSPO, requiere el mismo enfoque manual, paso a paso, de la metodología convencional. Sin embargo, la principal diferencia es que los PIC anidados en SSPO necesitan generarse en optimizaciones separadas, pero SSPO también es capaz de considerar el ancho mínimo del fondo de fosa, eliminando ese aspecto cónico e inviable de los PIC anidados. Ubicación, planta y botadero. A continuación les presentamos tres vistas distintas de la distancia entre la planta y el botadero de nuestro proyecto minero. La primera de estas es vista desde un plano superior, que nos hace establecer visualmente la distancia entre estos dos puntos, pero luego, al avanzar las fases del proyecto, esta distancia va en aumento, dado que su interconexión no es en línea recta, sino siempre pasando por nuestro rajo minero de producción. A continuación, tenemos una vista desde un plano YZ para luego pasar a una vista desde un plano XZ. Al avanzar las fases del proyecto, estas distancias van en aumento, dado que los niveles de explotación van en descenso al ser una mina a rajo abierto y estar en constante búsqueda de mineral que nos permita obtener una ganancia económica. Para ser más específicos, desde el botadero hasta nuestro nivel inferior del rajo minero en la fase 1, tenemos una distancia de 1.791 metros. Si lo comparamos con nuestra fase 5 del mismo proyecto minero, esta distancia ha aumentado a 4.129 metros. Ahora, si comparamos nuestra distancia desde nuestra planta de tratamiento al nivel inferior mina en nuestro rajo de producción en la fase 1, se establece una distancia de 1.387 metros, que al ser comparada con la fase 5 del proyecto, esta distancia aumenta
a 3.375 metros. Tenemos, dividimos nuestra mina en 5 fases: fase 1, fase 2, 3, 4 y 5. Aquí la presentación se ve que en cada uno le hicimos el siguiente detalle, que es un recuadro que contiene el volumen, el material en la fase, su relación estéril-mineral, la cantidad de mineral estéril, su ley de corte, ley media y alimentación a planta. ¿Ya? Todos tienen la misma información y con sus respectivas ubicaciones de caminos a botaderos, caminos a planta, sus distancias respectivas y las rampas, todas diferenciadas con el color que asignamos a cada fase. Eso también después, al final de la presentación, profesor, usted va a pinchar acá y hay un video. Ahora no lo voy a reproducir para no perder tiempo en eso, pero ahí está, para que usted vea bien el detalle. Entonces, como por ejemplo, vamos a hacerlo con la fase 1, los datos los fuimos haciendo todo acá en el Excel. Entonces, para entrar más en detalle, usted abre acá el Excel. En la última pestaña de ubicaciones tenemos información de nuestras fases. La distinguimos por color. La fase 1 es esta, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5. En cada uno le dejamos el estéril mineral, la cantidad de cobre que tiene el ley, el volumen, el tonelaje estéril mineral y el total por fase. Le calculamos su ley media ponderada, el REM pertinente y eso más que nada. Entonces, por ejemplo, para la fase 1, esta tiene una cantidad de 4.098.594, una ley media de 0,47 y una REM de 1 para la fase 1, que es lo que se encuentra acá: volumen, material y el REM. Y eso es el mineral, el lastre, el desglose. Por ejemplo, también tenemos información de la alimentación a planta. Tenemos que la fase 1 dura aproximadamente un año. Eso también usted se va acá, años por fase. Y nosotros dividimos los años de explotación de la mina, que nos dieron alrededor de 12 años, en cuatrimestres. 1, 2, 3. Vendría siendo enero, febrero, marzo, abril. Segundo cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto. Y el último sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y eso es lo que usted puede apreciar aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta el año 12. Entonces podemos apreciar que la fase 1 se consume en un año aproximadamente. Esta información viene extraída de una pestaña anterior. Ahí está el link, por ejemplo, que viene de lo que vendría siendo la productividad que nos da la pala y los camiones en un año. Entonces aquí fuimos jugando para consumir la totalidad de la fase. Y para que nos calzara bien los tiempos con el material, se construyó esta tabla en la cual podemos ver que se le pone la cantidad de material a remover para cada año. O sea, ese es como un chequeo. Así le hicimos como un chequeo para que nos diera ok en todos. Y empezamos a jugar con la extracción. Entonces, para la fase 1 nos da que los equipos se alcanzan a remover un 100% del material de la fase 1 y además se extrae un 1,22% de la cantidad de reservas de la fase 2. Entonces, la fase 2 ya empieza en operación el año 1. Luego, al año 2 se saca un 76,06% y se finaliza el año 3
La fase 2, por ejemplo, con un 22,72%, empezando ya con el año 3, con la fase 3, sacando un 24%. Y así empieza todo hasta que termina y se finaliza en el año 12, sacando el último 11% de lo que sería la fase 5. Y acá marcamos nuestro año que nos corresponde a nosotros, que sería el año 7. Acá abajo también se encuentra lo que es los rendimientos. Hicimos como una ponderación de rendimientos de los equipos en toneladas por hora. Entonces, por ejemplo, la fase 1 se va a corresponder en casi la totalidad a los rendimientos operacionales de los equipos para la fase 1 y empezando a compartir ya con los rendimientos de la fase 2 y así sucesivamente todas las fases. Entonces de aquí se sacó esta información para sacar esta carta acá. Eso. Y acá se calculó el rendimiento de la pala y sacamos el camión, el cual va a tener un factor de llenado de 92%. Aquí en estas tablitas se sacaron por fase todos los ítems para poder calcular el rendimiento nominal de cada fase, que es lo que comentaba aquí, cómo se van a ir jugando estos rendimientos. Acá están los porcentajes de compatibilidad para cada fase. Entonces vemos que hay un rendimiento que empieza a decrecer hasta la fase 5. Finalmente entonces tenemos nuestro plan de producción, que lo vemos representado en esta tabla que nos presenta los 12 años que tenemos de operación. El movimiento mina, que vemos que se manejan millones de toneladas, bordeando los 4 millones, hasta que ya empezamos a bajar al año 10-11, en que baja a 3.56, y el año 12 ya que llega a 2.35. Este movimiento mina es la suma del mineral más el estéril. Y acá también se incorporó el tema de lo que es jugar con el stock. Entonces los primeros 3 años se tuvo que estoquear mineral para poder aguantar un poco el envío a planta. Entonces acá tenemos que el año 3 se estoquea mineral y a partir del año 4 también se aporta desde stock para poder cumplir con lo que es el mineral a planta, que en nuestro caso eran de 1.5 millones de toneladas. Entonces acá también quisimos jugar con lo que es el ramp up para alimentar la planta. Partimos con 1.20, 1.25, 1.30 y al año 4 empezamos a alimentar fijo con 1.5. Año 4, año 5, año 6, año 7. Año 7 que usted nos pide 1.5 millones de toneladas a planta. Y ya empieza a decrecer un poco la producción hasta que ya finalmente nos cuesta alimentar. Entonces acá tendríamos que generar un plan de cómo abastecer la planta, arrendar, o sea, pedir o comprar material a una mina, una pequeña minería. Habría que ver eso. Nuestro cobre total se mantiene constante, más o menos, 0.7, 0.6. La recuperación que nos dieron como dato, el cobre fino, 11 KT, se mantiene fijo eso hasta el año 2, después baja el año 3, hasta que llegamos al año 8 y llegamos bajo las 2000 toneladas de cobre fino. Y finalmente la REM. Entonces acá estaría nuestro plan de producción. Y también lo podemos ver esquematizado en esta gráfica, en donde vemos esto blanco café, nuestro estéril en millones de toneladas, el mineral que se extrajo, el movimiento mina, y aquí vemos el efecto que causa el estoquear. Entonces bajamos un poco lo que es eso y para enviar a plantas fijo lo que se nos está solicitando hasta que llegamos al año 8 y ya empieza a bajar esa alimentación. Y aquí arribita está lo que es la ley media. Finalmente también para apoyar un poco lo que se nos solicitó del año 7, eso hay que saber que tenemos una pala
que nos alimenta, que nos cumple con la producción, y tenemos los 5 camiones, ¿ya? Y nos encontraríamos en lo que sería la fase 4, finalizando la fase 4, en el banco 1110, bajando hasta la cuota 1030. Acá vemos la ley que tenemos de estéril y las toneladas, y también tenemos el mineral, la ley de mineral, que es una ley alta. Vemos que están del orden de los 0,8, 0,7, 0,6 las toneladas, y estaríamos empezando a producir ya con lo que es la fase 5, la última. También empezaríamos arriba, cuota 1200, 1190, 1180, 1170. Entonces ahí vemos lo que es el banqueado que hicimos de los 10 metros. Y finalmente acá, profesor, tenemos una simulación de lo que es el año 7 para que ustedes pues la vean, cómo funcionaría, cómo sería nuestra fase y los caminos que se hicieron a botadero y a planta. Eso más que nada, profesor. Espero que les haya gustado la presentación, y si tiene duda o pregunta la podemos responder. Saludos.